Mis hermanos, muy buenas noches. Reciban un saludo con mucho cariño de mi parte y de parte de toda mi familia. Los hemos extrañado. Realmente nos hace falta unirnos al cuerpo en forma física y poder compartir con ustedes el saludo, los abrazos y las conversaciones a veces tan amenas que tenemos. Es un motivo para mí de mucha alegría poder compartir en esta noche esta corta enseñanza, y le pido al Señor que se glorifique en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, porque nos estás permitiendo que unos a otros nos edifiquemos, Señor. Y te ha placido en esta noche que me hayas designado para traer este tema, Señor, para compartir con nuestros hermanos de la Iglesia Nación de Dios. Te pido, Señor, que esta enseñanza, este tema, sea de edificación para cada uno de mis hermanos, que la palabra que tú nos has entregado, Señor, pueda ser anidada y guardada en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para ponerlo por obra en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta oportunidad, debido a todas estas situaciones que estamos viviendo, tengo la oportunidad de compartir a ustedes un tema que el Señor ha venido tocando a mi vida desde hace un tiempo. Y quisiera arrancar con esta corta introducción, acorde con lo que estamos viviendo. Hoy día, como nunca antes, nos hemos visto obligados por un acto de la soberanía de Dios a permanecer en nuestros hogares durante esta emergencia sanitaria mundial. Podríamos decir que esto nos ha permitido como familias el acercarnos más los unos a los otros, el conocernos un poco más. También podríamos decir que para nosotros los padres que trabajamos fuera de nuestras casas ha sido un tiempo especial para conocer el diario vivir del hogar y disfrutar de nuestros hijos. Podríamos decir igualmente que para las madres que permanecen en el hogar al cuidado de los hijos ha sido un tiempo de compartir como familia junto a sus esposos y que a su vez han tenido un poco de alivio, pues las cargas de las labores del hogar se han repartido. También podríamos en este caso decir que las madres que trabajan fuera de sus casas les ha sido permitido este tiempo donde han podido experimentar aquello que por diversas circunstancias no les ha sido posible, no ha estado a su alcance. Y para los hijos ha sido un gran tiempo, pues han podido tener mayor tiempo con sus padres y un acercamiento, pero igualmente con sus hermanos. Pero todo esto es verdad, aunque creo sin temor a equivocarme, que para la mayoría de nosotros este tiempo de aislamiento también nos ha dejado ver que las relaciones al interior de nuestras familias están necesitadas de una mayor atención. Y para otros les ha evidenciado que sus relaciones familiares están debilitadas, pues la experiencia de este encierro se ha convertido en una tortura. No se soportan los unos a los otros. Estar bajo el mismo techo las 24 horas del día durante ya casi 2 meses ha sido realmente una prueba de fuego. Tal vez en muchos casos nos hemos acostumbrado a un estilo de relación y hemos permitido que éstas caigan en rutina. Algunas veces se han tornado un tanto frías o en muchos casos se han convertido en relaciones diplomáticas. Es decir, somos cordiales, pero nos mantenemos distantes unos de otros. Cada uno tiene su mundo y nadie se atreve a penetrarlo. Somos repúblicas independientes, con aparentes buenas relaciones, entre comillas, viviendo bajo un mismo techo. Durante estos últimos 2 meses, como les decía, mis hermanos, he estado leyendo y meditando en la carta de Efesios, de la cual quiero destacar precisamente lo que el Señor, a través del apóstol Pablo,
nos enseña en los capítulos 5 y 6, donde nos habla de las relaciones y específicamente de las relaciones familiares entre esposo y esposa, haciendo un símil con la relación entre Cristo y su iglesia y entre padres e hijos. Al tema le he puesto por título precisamente las relaciones familiares del creyente. Vamos a leer a continuación Efesios 5, 21, 33 y Efesios 6 del 1 al 4. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 6, 1, 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis hermanos, esas citas que acabamos de leer definitivamente son de una riqueza inmensa y sin duda nos determinan los mandatos precisos con los cuales el Señor quiere que estén establecidas las relaciones al interior de nuestros hogares. Hablando específicamente de estas relaciones, encontramos algunos aspectos tales como el sometimiento de unos a otros en el temor de Dios, la sujeción de la esposa al esposo, el liderazgo en amor del esposo en su hogar y la relación de padres e hijos. A continuación, trataré muy resumidamente cada uno de estos aspectos, los cuales estoy seguro darían para desarrollar una enseñanza de cada uno. Sin embargo, veremos los puntos más sobresalientes para cada uno. El sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. El primer punto. El versículo de Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En este versículo encontramos que al hablar de sometimiento de unos a otros no está indicando que todos se someten a todos, porque entonces se perdería la línea de autoridad, lo cual sería contradictorio con el resto de la palabra. Esto quiere decir que unos, las mayorías, se someten a otros, la autoridad. Pero se añade la expresión en el temor del Señor, lo que significa que el someternos a la autoridad debe estar motivado por el amor, la majestad de Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Ahora, es importante lo que significa el temor de Dios. En la Escritura encontramos muchos versículos que nos llaman a temer a Dios y nos instruyen a este respecto. Podemos encontrar en Deuteronomio 31:12, que dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También en Eclesiastés 12:13 encontramos: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En esencia,
Temor de Dios significa reverenciar, amar, confiar, someternos a Él, vivir solo para Dios, es decir, es el todo del hombre, como dice el último pasaje de Eclesiastés 12:13. Todos sabemos, hermanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, producto de la caída, el temor de Dios, del cual el primer Adán estaba impregnado, sufrió también los efectos destructivos del pecado. Pero por el pacto de gracia recibimos del Señor el don del temor de Dios. Él obra en nuestros corazones por su Santo Espíritu, inculcándonos el temor de Dios, y este permanece para siempre. En Jeremías 32, 39 al 40 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, en conclusión, someterse unos a otros en el temor de Dios implica, en primer lugar, tener una estrecha relación con Dios, lo que redunda en buenas relaciones con los hombres, ya sea que nosotros estemos bajo autoridad o seamos autoridad sobre otros. Es claro que pretender tener una estructura sin jerarquías de autoridad generaría un caos o anarquía y se saldría del modelo de Dios, pues fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así como el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre, así nosotros, como familias, debemos adoptar el modelo de Dios. Teniendo esta claridad, pasamos a entender el orden en las relaciones familiares, iniciando por la sujeción de la esposa al esposo, que es el segundo punto. En Efesios 5, 22 al 24 encontramos lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mis hermanos, cuando el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo nos enseña que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor, no dice en ningún momento que debe estar sujeta a todos los hombres, sino a la autoridad que Dios ha establecido para cuidar de ella. Ahora, la expresión como al Señor pone de manifiesto que la sujeción de la esposa a su marido debe ser de la misma manera como ella está sujeta a Dios. La relación que Dios nos ha ofrecido está determinada totalmente por su amor. Como vemos en la carta del apóstol Juan 4:10, en la primera carta, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él empezó la relación, no fuimos nosotros. Él la empezó con amor, por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo está sujeta una esposa a su marido como al Señor? La expresión sujeta significa adherida, agarrada, dependiente de. Por años se ha entendido esta expresión como que una mujer está sometida, bajo un sometimiento obligatorio, bajo un yugo que ni desea ni acepta, pero que como cristiana debe acatar a regañadientes. El verdadero significado de esta sujeción es que la mujer debe estar bajo la protección y el cuidado de su esposo, el cual a su vez, entendiendo que su esposa es de su misma carne, la sustenta y la cuida en amor de la misma manera que Cristo a su iglesia. Cristo nos amó y nos sigue amando, a pesar de nuestro pecado, y en la relación de matrimonio tendremos muchas caídas, pero estas no pueden ser motivo para que la esposa renuncie a estar sujeta a su marido y el esposo convierta la sujeción en un yugo de esclavitud sobre su esposa. En Efesios 5, 28 al 29 encontramos lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, concluimos, como dijimos anteriormente, que el tipo de relación que debe impregnar nuestro matrimonio es el amor de Cristo,
el mismo amor con el que Él nos amó y nos ama y nos seguirá amando, el cual es el verdadero amor, el mismo tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. De acuerdo a 1 Corintios 13, 4, 8, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es el verdadero amor, y en este pasaje de la Escritura nos está describiendo a quién exactamente: a nuestro Salvador, a Cristo Jesús, quien en esta tierra tuvo que pasar por todo tipo de situaciones donde fue probado su amor. Él tuvo que sufrir toda clase de humillaciones. Fue benigno con nosotros los pecadores y tomó nuestro lugar. No sintió envidia de aquellos que tenían el poder. No se jactó de que Él era el Hijo de Dios, tampoco se envaneció por ser Dios. No hizo nada indebido, sino que se sometió a la voluntad de su Padre. No buscó lo suyo, ni guardó rencor. No se gozó de la injusticia, sino más bien se gozó de la verdad. Todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó y lo soportó por amor a nosotros. Y ese amor, que es Dios mismo, es Cristo nuestro Salvador, en quien tenemos vida y vida en abundancia. Mis hermanos, ahora entendiendo el verdadero amor que es Cristo, pasamos a nuestro siguiente punto, al tercer punto, que dice: el liderazgo en amor del esposo en su hogar. De nuevo, en Efesios 5:23, regresándonos un poco, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La mayoría entendemos que cuando el Señor habla de que la esposa debe estar sujeta a su marido, está definiendo esa línea de autoridad establecida por Él desde el principio. Así como Cristo es cabeza de su iglesia, el esposo es cabeza de la esposa y de su hogar. No está hablando de quién es más capacitado para ciertas cosas, o más analítico, o más rápido para razonar, o más inteligente o más habilidoso. Nada de eso. Está dejando claro que, como en toda institución, empresa, nación o cualquier tipo de entidad, hay una sola cabeza. En una familia es igual. Entonces, ¿qué implica ser cabeza? En términos sencillos, este encargo que el Señor nos da a los esposos implica una total responsabilidad de nuestras familias en todos los aspectos. Es nuestra tarea trabajar consistentemente en el cuidado en amor de nuestra esposa e hijos. A continuación veremos algunos de estos aspectos. En el aspecto espiritual, somos los llamados y encargados por Dios de guiar y enseñar a nuestra esposa e hijos la verdad del Evangelio. Esto no es una opción, es responsabilidad del Padre el buscar en oración guía para su familia, para los planes, propósitos, anhelos, necesidades, etc. Y también es su responsabilidad orar para que Dios lo guíe a la iglesia donde debe llevar a su familia a congregarse, y además establecer en su hogar el culto familiar como una prioridad. En Deuteronomio 6:9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es guía espiritual de nuestros hogares. Ahora, en el aspecto relacional, debemos igualmente establecer los principios de la Escritura en cuanto al amor en las relaciones de unos con otros, en velar porque cada uno considere al otro superior, en que se establezcan lazos de amor que permanezcan para siempre. No podemos permitir que se formen rivalidades, contiendas, envidias, celos, división, sino servirnos en amor.
Debemos como familia ser luz en medio de la oscuridad y reflejar la luz de Cristo. En los versículos a continuación vamos a sustentar estos puntos. En esto dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nos habla de amor. En Gálatas 5:13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, nuevamente, los unos a los otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál palabra? Amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis, ojo, hermanos, unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora, en los aspectos material y económico, debemos igualmente sustentar nuestros hogares. Claro, entendemos que hay diferentes circunstancias que por momentos pueden llevarnos a apoyarnos en nuestra esposa, en el sostenimiento económico del hogar, pero esto no debe por ninguna circunstancia convertirse en algo permanente, a no ser en caso de alguna cosa excepcional como una incapacidad física o mental. El versículo siguiente nos sustenta lo que acabamos de decir. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, no podemos negar la fe. Debemos ser diligentes en este aspecto también. Ahora, cuarto aspecto, en los aspectos mental y físico, también este asunto nos compete a los esposos. Nuestra tarea es igualmente mantener un buen estado mental y físico de cada uno de los que conforman nuestro hogar. Debemos primero ser ejemplo y transmitirlo a cada miembro de la familia. Debemos mantener un crecimiento constante de nuestra mente, cultivar los dones nuestros y los de nuestros hijos y esposa, practicar deporte, cuidar nuestros cuerpos, alimentarnos saludablemente. Nosotros debemos dar el ejemplo y dar la pauta para que toda nuestra familia camine en el mismo sentido. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, a continuación cerraremos con el otro tipo de relación que hay en el hogar, que es la relación de padres e hijos. En Efesios 6, 1, 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Complementando con lo tratado en el punto 3 sobre el liderazgo en amor del esposo, resaltamos el mensaje de estos 4 versículos donde se establecen las pautas relacionales entre padres e hijos. En primer lugar, el Señor, a través de Pablo, vuelve y hace énfasis en la línea de autoridad, que como vimos está establecida desde el Edén. Pablo toma el 5º mandamiento de la ley de Dios y lo trae a colación para enmarcar varios principios que son fundamentales y sobre los cuales debe descansar la relación con los hijos. Aquí podemos ver que el término padres involucra tanto al papá como a la mamá. Recordemos que haciendo referencia a Génesis 2:24, el versículo de Efesios 6:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Papá y mamá son uno solo y de esta manera ejercen la autoridad en unidad. No cabe lugar a que exista división entre padre y madre en la crianza. El esposo tiene en su esposa la ayuda idónea en todo aspecto y para el caso de la crianza con mayor razón. Ella tiene la autoridad delegada por nosotros los padres para ejercerla en nuestra ausencia. Al mencionar la obediencia de los hijos a los padres, se está entregando a los hijos la responsabilidad de la obediencia,
voluntaria a sus padres en el Señor, por su gracia y para su gloria. Es importante hacer énfasis en que esta obediencia es responsable, es responsabilidad de los hijos y es una obediencia voluntaria a la que deben llegar, porque es una responsabilidad con Dios, no solamente con los padres. Los hijos que honran a padre y madre reciben una promesa de parte del Señor que bendice sus vidas. Además está el Señor ofreciéndoles una promesa. Y por último, retomando el aspecto que vimos en el punto 3, el padre como cabeza de su hogar tiene como responsabilidad primaria educar y criar a sus hijos, disciplinando y amonestando en el amor del Señor, nunca hostigando ni provocando a ira a los hijos. Padres, creo que hemos fallado en esto. Revisemos nuestras vidas, nuestra manera de actuar ante una disciplina con nuestros hijos. Que el Señor nos permita que la ira que hay en momentos explosiva en nosotros sea dominada, controlada y desaparezca. Mis hermanos, finalizando este punto, quiero mencionar un precioso pasaje del profeta Malaquías que dice, Malaquías 4, 5, 6, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La encarnación de Cristo fue ese día de Jehová que anunció el profeta, y es el evangelio de Cristo el que está llevando a que no solo haya reconciliación entre padres e hijos, sino a que sus corazones o nuestros corazones se alineen en un solo sentido, en la verdad de Cristo, corazones de hijos y corazones de padres. Para finalizar, mis hermanos, quiero concluir lo siguiente a manera de aplicación. Es indudable que al leer estos pasajes podemos llegar a la conclusión de que prácticamente es casi imposible cumplir todo esto, y mucho menos en medio de un encierro como el que estamos viviendo, donde hemos podido evidenciar que nuestras relaciones necesitan ser nutridas, que han estado descuidadas por mucho tiempo. Podemos decir también que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos intentado, pero hemos fallado y vuelto a fallar. Pero tal vez el error es que nos hemos ido solos en pos de alcanzar estos principios. Pero tengamos en cuenta que si el Señor nos quiere enseñar de cómo llevar las relaciones de nuestra familia, lo hace ofreciéndonos ante todo su ayuda, como dice este pasaje. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo nos está ofreciendo su espíritu en el capítulo anterior, en el capítulo 14, y en el 15 nos habla de la vid verdadera que es Cristo. El permanecer en Él nos da crecimiento, y por su Santo Espíritu es que su presencia habita en nosotros, para que demos fruto en todo, inclusive en nuestras relaciones familiares. En Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor, para enseñarnos a tener buenas relaciones, inicia con buscarnos para tener relación con nosotros, como veíamos anteriormente. La establece con Cristo y su Espíritu Santo habitando en nosotros, y esto es para nosotros los padres. Volvamos nuestros corazones a nuestros hogares, donde esposas e hijos anhelan esa imagen del Padre Dios que debemos representar en nosotros, los padres, en nuestras familias. Mis hermanos, aprovechemos este tiempo, pidámosle a nuestro buen Dios que nos fortalezca y regale de su sabiduría para establecer que nuestros hogares lleguen a ser conformes a su voluntad y podamos entrar en su reposo, que podamos romper la frialdad de nuestros corazones y que aquellos cerrojos que hemos puesto para que seamos impenetrables sean abiertos y podamos así glorificar a Cristo y su obra en la cruz con familias a la imagen y semejanza del Creador. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por haberme permitido en esta noche compartirle a mis hermanos
este corto tema, Señor, que sé que es fundamental en este momento para cada una de las familias de nuestra congregación y de nuestros hermanos que tengan la posibilidad de escucharlo. Te damos gracias, Señor, porque has impartido tu instrucción a nuestra mente y a nuestro corazón. Permite, Señor, que ésta sea guardada con cariño, pero también puesta en obra en nuestras vidas, Señor. Que seamos edificados unos a otros, que en nuestros hogares impere el amor de Cristo, que impere, Señor, tu palabra y tu verdad, que seamos diligentes nosotros los padres en guiar nuestro hogar, a nuestras esposas, a nuestros hijos, en el conocimiento de Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, Señor. Que tengamos ambientes cálidos, ambientes de amor al interior de nuestros hogares, que la ira, la contienda, el enojo sean erradicados de nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria eterna, Señor, y por la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.